Esta enseñanza la titulamos La vara de Aarón florece. Y es nuestra enseñanza 32 de la serie de números. Recordemos lo que ha estado pasando, hermanos. La gente se había confabulado por la instigación de un levita muy importante llamado Coré. El hombre aspiraba al sacerdocio porque consideraba que Aarón se había impuesto sobre ellos como sacerdote. En cambio, a él sí lo había escogido la comunidad. Así que fue él junto con 250 al tabernáculo. Luego Moisés puso una señal y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Datán y Abirán, unos hombres de la tribu de Leví, también se habían confabulado. Fueron rebeldes, no quisieron atender al llamado de Moisés. Moisés entonces fue hasta allá. Al final la tierra se traga a Datán, Abirán y Coré con todos los suyos. Y los 250 que estaban en el tabernáculo, el fuego de Dios los mata cuando están quemando el incienso. Al otro día la gente vuelve y se confabula porque pues consideran que ellos eran pueblo de Dios y fueron Moisés y Aarón los que los mataron. Entonces en ese momento aparece la gloria de Dios y ocurre una plaga que mata a 14.700 personas. Si no hubiera sido porque Aarón, por orden de Moisés, corre por todo el campamento con un incensario. En este capítulo, hermanos, todo esto está conectado, sigue teniendo la misma idea. La idea es cuestionando el sacerdocio de Aarón, cuestionando el liderazgo de Moisés. Entonces Dios dice algo así como que si no coloco una señal que sea extraordinaria, esto va a seguir. Y van a seguir murmurando contra ustedes, o sea, contra mí. Entonces vamos a ponerle un fin de una vez por todas a esto. Dense cuenta que Dios ya había respaldado a Aarón porque los 250 queman incienso y se mueren. En cambio, Aarón quema incienso y Dios no mata más a la gente con su gloria, ¿sí? Entonces Dios ya había respaldado de manera práctica a Aarón, pero ahora va a respaldarlo de una manera sobrenatural para ya cerrar por una vez por todas este tema de cuestionamientos. ¿Sí? Entonces el Señor se dirige a Moisés y va a confirmar la legitimidad espiritual del oficio de Aarón y descartar para siempre cualquier tipo de sublevación. ¿Listos? Vamos a estar estudiando en 2 puntos. El primer punto vamos a exponer lo que ocurre y el segundo punto serán las aplicaciones. Primer punto, exponiendo el relato. Leamos versículos del 1 al 5. Dice: Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, de todos sus príncipes 12 varas conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de sus casas paternas tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me reuniré con ustedes. Y sucederá que el varón que yo escoja, su vara florecerá, que haré cesar de sobre mí las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. De sobre mí y las murmuraciones contra ustedes. Es muy interesante. Bien. Entonces Dios le dice a Moisés que hable con los israelitas para que cada uno de los principales patriarcas de las tribus traiga una vara. Esa vara, hermano, no es un palo común y corriente. De hecho, los hombres más importantes de cada familia usaban una vara. La vara era lo que hoy decimos bastón y se usaba como símbolo de gobernar y se usaba como si fuera un cetro. Usted puede echarle un vistazo a Génesis 49:10. Entonces, estas varas son símbolo de la autoridad que cada uno de ellos tiene en su tribu, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la escena de Judá y Tamar en Génesis, que él le dejó la vara a ella como garantía de pago? Bueno, la vara era precisamente porque él era el príncipe de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Entonces, estas varas, hermanos, representan
su autoridad. Y estas varas entonces llevan el nombre de ellos. Ahí pues como no hay claridad al respecto si las varas llevan el nombre de ellos como tal o de la tribu. En lo que respecta al servidor, encontré más fuentes que muestran que es el nombre de ellos, de cada príncipe. Probablemente sean los príncipes que llevaron la ofrenda. ¿Se acuerdan de los platos y las cucharas de la otra vez? Probablemente sean ellos. El caso es que cada uno lleva la vara representando a su tribu. Estaban todas las tribus: Leví, Judá, Simeón, Isaacar, Gad, Aser, José, Neftalí, Zabulón y los demás. ¿Sí? Y la vara de Leví iba a llevar el nombre de Aarón. Claro, ya había quedado claro que Aarón era el gobernador de Leví el día anterior. Ya con el juicio que ocurrió contra Coré y el séquito, ya pues se demostró que Aarón tiene la preeminencia como sumo sacerdote y como un jefe de la tribu de Leví. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si otro rubenita alguna vez o uno de la tribu de José aspira al poder y quiera otra vez sublevarse? Entonces, estas señales para esto. Resulta que todos traen las varas y Moisés las coloca en el tabernáculo delante del testimonio. ¿Sí? Muy interesante. O sea, él las lleva al tabernáculo y ¿se acuerda qué es el testimonio? El testimonio es básicamente, aquí lo explica en el versículo 4, el lugar santísimo desde donde Dios se manifestaba al pueblo. Pero hay otro detalle, Éxodo 25, 21 y 22 da a entender que se refiere al arca del pacto que tenía adentro los 10 mandamientos. ¿Sí? Ese es el testimonio. Y la señal consistía en que todos llevan sus bastones. Son bastones, hermanos, hasta parecidos a un cetro, un palo, hermano, pues diseñado para simbolizar esa autoridad. Es un palo muerto, tendría alguno que otro símbolo, quién sabe. El caso es que los dejan allá, en el lugar santísimo o frente al arca del pacto. Y la señal era bastante radical. La vara que florezca será la del hombre que Dios escoge para el sacerdocio. Y entonces ya nunca más los israelitas iban a quejar ni murmurar contra Moisés, especialmente contra Aarón. Leamos versículos 6 al 7, 6 al 8. Dice: Y habló Moisés a los hijos de Israel, y todos sus príncipes le dieron varas, cada príncipe por sus casas paternas una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón por la casa de Leví había brotado, y echado renuevos, y dado flores, y producido almendras. Moisés le dice las palabras al pueblo, y sí, cada jefe tribal trajo su propia vara, incluyendo a Aarón. Moisés las pone delante del Señor, y al día siguiente viene otra vez para recogerlas. Hermano, eso sí es un milagro, un milagro bastante diciente. Son palos muertos. Y resulta que la vara de Aarón había reverdecido, dice otra versión. Y por si fuera poco, echó flores, arrojó renuevos, como si estuviera otra vez surgiendo más ramitas, y produjo almendras maduras. Almendras maduras, un fruto que incluso en esos territorios surgía antes de la primavera, si mal no estoy. ¿Sí? O sea, es básicamente como Dios mostrando que se cumple la señal, pero la cumple con creces. Porque ¿qué había dicho simplemente? La vara que floreciera. Digamos que le saliera una flor. No, él hace que esa vara prácticamente se vuelva como un palo fértil y hermoso. Así ya definitivamente quedan destruidas todas las dudas que quedaran, porque Moisés saca las varas y se las muestra a todos.
Leamos versículos 9 al 10. Dice, entonces Moisés sacó todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomó cada uno su vara. Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus murmuraciones de sobre mí para que no mueran. Un detalle que el doctor Moller deja ver es que la palabra hebrea que se usa para vara es una palabra que también puede traducirse como tribu. O sea, es una señal que simboliza tantas cosas, hermano. Ahorita veremos más. Pero lo principal es Dios confirmando que Aarón era el escogido para el sumo sacerdocio. Y también está diciendo que la tribu de Leví, y ni siquiera Leví todo, sino solo Aarón, la línea de Aarón, era la escogida. ¿Sí? Respecto al tema del testimonio, el testimonio de que hablábamos ahorita, en la Nueva Versión Internacional dice, frente al arca con las tablas del pacto donde me reúno. ¿Sí? Bien, en estos versos, acá del 9 al 10, cada uno toma su propia vara y la vara de Aarón no se la regresan a Aarón. Acuérdense que esa vara de Aarón ya se ha usado antes, ¿no? Cuando las plagas en Egipto, cuando tiró la vara y se convirtió en serpiente y que se comió las varas de los hechiceros. Esa es la misma vara de Aarón, ¿sí? Porque pues Aarón era un príncipe de la casa paterna, entonces él tenía su propia vara. Bueno, entonces Yahvé le dice a Moisés que regrese la vara de Aarón delante del propiciatorio, y esa iba a servir desde allá como señal. Y llama mucho la atención que dice contra los hijos rebeldes. Muy interesante, hermano, porque en el Antiguo Testamento, especialmente en la ley, son muy pocas veces donde se le llama hijos a la gente. Entendemos que en el Nuevo Pacto, pues todos son hijos de Dios por medio de la fe. Pero dése cuenta que en el Antiguo Pacto también eran hijos de Dios por medio de la fe. Solo que estos hijos eran rebeldes. Quizá, bueno, sabemos que no todos eran hijos de Dios, muchos eran reprobados, pero de entre ellos sí habían hijos, pero se estaban comportando de manera rebelde, oponiéndose a la autoridad que Dios había puesto sobre Aarón y sobre Moisés. Y la rebeldía se dejaba ver pues a través de las murmuraciones, dice el Señor, delante de mí. Leamos Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. Aquí el apóstol habla de lo que había en el lugar santísimo y dice que había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Por eso es que se le llama testimonio, ¿sí? Era como si ahí estuvieran guardadas las evidencias más dicientes del peregrinaje, ¿sí? Como los recuerdos de los milagros más notables de Dios. Por eso se le llama testimonio. Bien. Y también dice el Señor, de esa manera, pues, ya no morirán más israelitas por este asunto. Pero hermano, léalo de nuevo, versículo 10. Dice que es para que sirva como señal para los hijos rebeldes, pero ¿no nota algo? Está diciendo que va a servir como señal para ellos, pero también se dice que está guardada en el lugar santísimo. O sea, ellos no la van a ver. Se va a quedar allá escondida prácticamente porque nadie puede ir al lugar santísimo, solamente el sacerdote. O sea, ¿qué sentido tiene que sirva de señal una vara que no es visible? Bueno, muy interesante, pero dense cuenta, la señal para los hijos rebeldes ya se cumple en el simple hecho de que los 11 príncipes ven la vara de ellos normal, se las devuelven y todo. Y la de Aarón sí floreció hasta produjo almendras maduras. ¿Sí?
Ya con eso fue la señal para los hijos rebeldes. Pero cuando se guarda la vara en el lugar santísimo, iba a servir como señal también, si me permite la expresión, para Dios mismo. Era como diciendo, la vara florecida estaba a la vista de aquel que atendía el clamor de su mediador. Dios ya había mostrado que había escogido a Aarón, entonces esa vara estaba ahí, donde él se encontraba con Aarón. Entonces esa vara era como un testimonio también del ministerio legítimo de Aarón, de que podía él estar en ese lugar. Bien, leamos Hebreos 10, 19. Y veamos un poco de cómo se cumple esto en el Señor Jesús. Adelantémonos a las aplicaciones leyendo esto. Dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que ven que aquel día se acerca. Mire cómo aplica, ¿no?, del apóstol estos detalles que parecen arcaicos o que ya que tienen que ver con nosotros. Hermano, el único que podía entrar al lugar santísimo era Aarón, y esa vara estaba allí. Cada vez que Aarón intercedía era un memorial de que él tenía ese derecho dado por Dios de estar ahí intercediendo. Pero ahora, esa vara, ahorita pues explicamos un poco su significado para hoy, pero nos recuerda que ahora podemos entrar a ese lugar santísimo. A algunos no les gusta esta idea, ¿cómo así? Que el lugar santísimo, nadie puede entrar allá, solo Jesús, que es el sumo sacerdote. Sí, pero es que Jesús como sumo sacerdote rompió el velo, ¿sí? Y en su ministerio sumo sacerdotal no solamente entra y nos representa, sino que nos da bienvenida. Eso es mucho más radical, hermano. O sea, ya podemos entrar y prácticamente encontrarnos con la vara florecida para verla. Bien, sigamos leyendo números, versículos 11 al 13. Y lo hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí estamos muertos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque, sí, el que se acerque al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Moisés obedece la indicación de Dios, él devuelve la vara allá al lugar santísimo. Y miren esto, cuando ellos reciben las varas, miren la reacción que tienen. Sí era señal para ellos, y ellos como representantes de sus tribus, entonces sí estaba siendo señal para todos los hijos rebeldes. ¿Sí? Podemos imaginarnos a los 11 jefes diciendo esas palabras, ¿sí? Porque pues ellos son los que están ahí, ¿no? Uno puede pensar que son ellos. Y le dijeron a Moisés que todos se podían dar por muertos y perdidos, porque cualquiera que se acerque al tabernáculo moriría. Y dice, ¿acaso todos vamos a perecer? Es una de las expresiones más particulares de todo el libro y se la coloca a Dios en la boca al pueblo. ¿Qué significan esas palabras? Hermano, léalas de nuevo, versículo 13. Es como si al fin hubieran reconocido que Aarón es el único llamado por Dios para el oficio. O sea, ya se dieron cuenta que todos los que habían muerto estos 2 días anteriores era porque se acercaron al tabernáculo de manera indigna. ¿Sí? Y también puede significar otra cosa, pueden darse a entender que por fin se dan cuenta de su propia indignidad para aspirar no solo al ministerio del tabernáculo, sino también para acercarse irreverentemente ante el Señor.
O sea, ya se dan cuenta que el tema es muy serio. Si estaban tomando deportivamente el tabernáculo, con esta confesión que aparece acá vemos al pueblo reconociendo que el tabernáculo merece reverencia. Entonces es uno de los puntos positivos, si me permite la frase, a favor del pueblo en el libro de Números. Un pueblo que quizás aquí está confesando su pecado, reconociendo su condición y ya pues tomando una decisión de no más volver a acercarse al tabernáculo de manera indigna. Bien. Segundo punto, y con esto terminamos. Hablemos de las aplicaciones, algunas aplicaciones breves de este texto. Hermano, este capítulo nos recuerda que debido al pecado, ninguno de nosotros puede acercarse a la presencia de Dios sin un mediador. Estamos perdidos, estamos muertos. Cualquiera que se acerque al Señor sin mediador se muere. También debemos confesar lo mismo. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Sí? Cualquiera que se acerca a Dios a su manera tendrá el destino de Nadab, de Coré y de todos los hijos de todos los rebeldes impíos. ¿Sí? Entonces, este capítulo nos enseña que solamente hay uno a quien Dios ya constituyó, reconoció, respaldó como sumo sacerdote para este momento, Cristo. Pero surge ahora un tema, un dilema, que el apóstol Pablo en Hebreos lo aclara. En algún momento próximamente llegaremos hasta ahí. Acabamos de decir que el único que puede quemar incienso, ejercer las funciones sumo sacerdotales es Aarón. Pero también predicamos que Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser eso posible si Jesús no era de la tribu de Leví? Si Jesús no era de la línea de Aarón. ¿Cómo el Señor Jesús puede ser sumo sacerdote si ni siquiera era descendiente de Aarón, sino que era de la tribu de Judá? ¿No contradice eso Números 17? Pues hermanos, Hebreos resuelve ese dilema y explica que el antiguo pacto era presidido por la orden sacerdotal de Aarón. Pero luego el apóstol demuestra que hay una orden sacerdotal superior a la de Aarón. Y él dice, está el orden de Melquisedec, un personaje que está en el libro de Génesis, que resulta que cuando Abraham tiene una batalla con los del oriente y los derrota, él agradece al Señor y lleva un diezmo como alabanza y se lo entrega a Melquisedec, un rey que era piadoso y era sacerdote de Dios. O sea, en eso, y de hecho Melquisedec bendice a Abraham. O sea, el heredero de las promesas está siendo bendecido por un sacerdote. O sea, es una persona que tenía un rango espiritual, si me permiten la expresión, en cuanto al sacerdocio. Entonces el apóstol dice, Jesús es del orden de Melquisedec, no del orden de Leví. Leámoslo, Hebreos 7. Y es de esa forma que no hay contradicción, porque en el nuevo pacto, como es un pacto superior y construido sobre mejores promesas y sobre un mejor mediador, entonces se requería un orden superior al de Aarón. ¿Y cuál es el único orden superior al de Aarón en toda la Biblia? El de Melquisedec. Y dice el apóstol, es que hasta Abraham le dio los diezmos a él. Y es como si Leví se los hubiera dado a él, porque dice que Leví estaba en los lomos de Abraham para ese momento. Hebreos 7. Leámoslo desde el 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,
tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley. O sea, los diezmos, ¿quiénes los recibían? Los levitas. ¿Y qué dice? Esto es de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, claro, porque Melquisedec no es levita, vino antes que Leví. Dice, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, más allí, aquel del que se testifica que vive. Sí, es como si dijera, el sacerdocio de Melquisedec es tan grande que no nos dice ni siquiera de quién era hijo, de dónde venía. Nos da cero detalles personales de él, dando a entender que su sacerdocio era tan superior que no dependía de una genealogía. Y sabemos que pues Melquisedec es un hombre y murió, pero ese tipo de sacerdocio es un sacerdocio que permanece para siempre, a no ser pues por la muerte, ¿no? En cambio, como sabemos, el de Aarón debía tener los requisitos hasta corporales para que alguien pudiera ser sacerdote, y pues ese sí va pasando de generación en generación. Dice 9, Hebreos 7:9. Y por así decirlo, también Leví, que recibe los diezmos ahora, diezmó por medio de Abraham, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sí? O sea, demuestra que Cristo es un sacerdote de un orden superior. Bueno, segunda aplicación. ¿Por qué la vara produce almendras? Parece simple, pero tiene por lo menos dos sentidos. Primero, las almendras eran los primeros frutos que surgían en la época del año. Y lo segundo, ya había habido algo dentro del tabernáculo con forma de almendro. ¿Se acuerdan qué era? Éxodo 25:31. Mírelo. El candelabro, hermano, el candelero dorado que estaba en el lugar santo, que emanaba las luces con las 7 lámparas hacia adelante, tenía forma de almendro. ¿Sí? Entonces, las almendras en ese sentido simbolizan la luz divina. Recordaban también la vida que viene de Dios, porque eran los primeros frutos que recordaban. Entonces, este tipo de fruto, la almendra, estaba recordándole al pueblo que ellos se acercaban a Dios, tenían luz de vida, tenían vida si se acercaban a Dios, pero por medio de un mediador. Y el mediador tenía que ser designado por él mismo, no un mediador inventado como Coré, ¿sí? O un mediador inventado como los 250 que van a quemar incienso porque sí. Tenía que ser un mediador designado. Y en ese caso, entonces, cuando se acercaban a Dios, tenían vida. Pero si se acercaban a Dios sin ese mediador, morían. Bueno. Y ya para terminar, la aplicación más importante. Esta vara es un palo muerto, seco, ¿sí? Pero produjo vida. Esa vara que retoña es un símbolo de la resurrección de Cristo. Claro, el milagro de producir vida de un palo muerto confirmó el sacerdocio de Aarón en el antiguo pacto. Pero el milagro de la resurrección, cuando Dios volvió a la vida a aquel que había muerto en un madero, en el Calvario, confirmó el sumo sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto. Así como de la muerte surgió vida, así es Dios, de la muerte de Cristo, resucitó al nuevo sumo sacerdote y rey. ¿Sí?
Entonces, aparte de todas las credenciales que acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal, el Padre confirmó su identidad y su obra como mediador, resucitándolo de los muertos y ascendiéndolo a su diestra. Entonces, esta vara nos recuerda que solamente Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, que solamente Cristo es el único mediador ante Dios y los hombres, solamente Cristo es el sacerdote sumo para la iglesia del Señor. Ninguno puede aspirar a esa posición jamás, como tampoco ninguno puede pretender dársela, otorgársela a otro. Solo Cristo. Amén. Preguntas. El hermano pregunta de qué manera podríamos aplicar eh, la preeminencia que tiene Leví en el capítulo 17 de Números a Cristo, básicamente, ¿sí? Hermano, es que en el capítulo 17, cuando se traen las 12 varas, Dios escoge la vara de Leví y que ya no es Leví siendo los 3 clanes que había, sino solamente un clan, el de Coat. Y ni siquiera el clan de Coat, la línea de Aarón. Entonces, no podría aplicarse como un equivalente a Cristo ese detalle, porque el autor de Hebreos, de hecho, él dice que Cristo ni siquiera es de la tribu de Leví, Cristo es de la tribu de Judá, y la vara de Judá no floreció, ¿sí? Entonces, Cristo no podía ser sacerdote, dice el autor de Hebreos también, es más, me gustaría buscarlo allá mismo, el autor de Hebreos dice, si el antiguo pacto, si el templo, si el tabernáculo antiguo sigue en pie, entonces Cristo no puede ser sacerdote. ¿Sí? Porque Jesús no podía ser sacerdote en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, en el templo de Herodes. No podía ser sacerdote en el tabernáculo, ni siquiera, porque él no era la tribu de Leví, ni de la línea de Aarón. ¿Sí? Por eso era necesario que hubiera también un nuevo pacto. Porque cuando hay un nuevo pacto se cambia aún el culto antiguo. Leamos, Hebreos 7, 11. Sigámoslo leyendo entonces. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. Porque aquel de quien se dice esto, o sea, él está hablando aquí de aquel de quien se dice esto, él está hablando de todo este tiempo el autor lo que está haciendo es un desarrollo bíblico de, lea Hebreos 5:6, de un texto que está en el Salmo 110. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está desarrollando ese versículo en todos estos capítulos, ¿sí? Él está hablando de eso. Está diciendo que el Padre le había dicho al Mesías que él iba a ser sacerdote, pero del orden de Melquisedec. Entonces, todos esos capítulos él desarrolla esa idea. Sigamos. Vamos en el 13. Aquel de quien se dice esto, ¿sí? O sea, el juramento de que va a ser sacerdote del orden de Melquisedec, dice, pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley,
del mandamiento carnal, o sea, que fuera una dinastía, sino según el poder de una vida indestructible. Así como con Melquisedec, no sabemos de quién era hijo, no sabemos de dónde era, pareciera como si viviera para siempre. Entonces dice el autor, con Cristo sí vive para siempre. Entonces él es sacerdote del orden de Melquisedec y tiene una vida indestructible que no muere. Entonces es un sacerdote eterno. Dice el 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud? Tenemos tiempito, hacía tiempos no dábamos este espacio. Eh, pues hermano, lo que puedo interpretar de Hebreos 9:4, no estaba metida dentro del arca, pareciera como si estuviera reclinada al lado, ¿sí? Puede ser mi interpretación al respecto porque no, o sea, no tengo manera yo personalmente de precisar en qué parte está ubicada, ¿sí? Si de pronto en el velo recostada o en la esquina del lugar santísimo o en el lugar santo pero más cerca, sí, no sabemos. Bueno, yo no lo sé con exactitud. Sí, ujú. El hermano pregunta por qué la vara sirve como señal para los hijos rebeldes, ¿sí? Si está pues allá guardada, ¿no? Bueno, sí, a ver, mm, porque la vara cumplió su propósito al momento de florecer. Lo primero que hace a Moisés al día siguiente, cuando florece, imagínense de un día para otro, un palo muerto floreciendo y dando frutos. Es un milagro, hermano. ¿Sí? Él lleva las varas y esa está, mejor dicho, hermosa, ¿sí? Hasta con almendras maduras. El texto da a entender que son maduras, no así como que apenas van a salir. ¿Sí? Fue señal para ellos de una vez, para los hijos rebeldes. O sea, los hijos rebeldes viene siendo todo el pueblo de Dios, los escogidos que estaban en ese campamento, que estaban representados por los 11 príncipes que estaban ahí. Entonces ellos ven, el texto lo muestra y lo vieron, ¿sí? Entonces ya sirvió como señal. Entonces ya sirvió señal para ellos, ahora se puede guardar en el arca, ¿sí? Ya pues como un memorial, ya pues de parte de Dios de que Aarón sí era legítimo sumo sacerdote. Sí, también para las siguientes generaciones, en la medida en que se supone que cada cual debía contarle a sus hijos lo que había pasado. Ujú. ¿Listos? Entonces vamos a un receso, hermanos, y ahorita vamos al culto de adoración. Gracias y paz.